Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, camaradas y camaradas. Bienvenidos a esta asamblea política e ideológica del Punto y Círculo VC Francisco Baraco y VC Seico Managoto. Estamos reunidos aquí, direccionados por nuestro glorioso partido PSV, para la formación política e ideológica de estas dos VC. Nuestro camarada jefe de VC, César López, y nuestro camarada jefe de VC, Jesús Delgado, del Seico Managoto. Aquí tenemos el formador de ideología política del municipio Sucre, nuestro camarada profesor Luis Velázquez, uno de nuestros ponentes, nuestro camarada Rafael Acuña, de la dirección del equipo político estadal, pertenece nuestro camarada del Consejo Político Estadal, nuestro camarada profesor Ramón Hurtado. Estamos aquí pues para inducir el taller de formación política e ideológica de nuestro glorioso partido PSV. Nuestra profesora Marlene Castillo, que es nuestra representante del equipo político parroquial, no pudo estar hoy aquí se le presentó un problema allí familiar, entonces yo estoy cubriendo aquí la asamblea pues. Mi persona, pertenezco al equipo político parroquial, soy el tutor enlace del eje Cancamure Tres Picos, conjuntamente con mi camarada Eduardo Zapata, que también tuvo un problema allí familiar y no pudo estar en esta asamblea. Vamos a darle inicio a esta asamblea como siempre, con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. En silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, Padre, tú me respondrás mi Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada semana, cuando despierto. Gloria al bravo pueblo que tú lanzó, la ley este mando, la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que tú lanzó, la ley este mando, la virtud de honor. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de pago, el libre egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo de pago, el egoísmo que otra vez triunfó. El egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que tú lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que tú lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gritemos conmigo, muera la opresión, con patria fiel, la fuerza es la unión, y el brillo del supremo honor.
un sublime aliento a gloria al bravo pueblo que Dios lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que Dios lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Unidas con lazos, unidas con lazos, el cielo formó, el cielo formó, la América toda existe nación, y el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo de cada canción. Dice el despotismo, levanta la voz, seguir el ejemplo de cada canción. Seguir el ejemplo de cada canción. Gloria al bravo pueblo que Cristo lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que Cristo lanzó, la ley respetando la virtud y el amor. Seguidamente, con la emoción, el poder popular en acción, militantes, la hora del pueblo, tomamos la rienda de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere el futuro, aunque sube el hombre cadena de la esclavitud. El pueblo unido con pasión retoma el sueño de libertad, y lo encarna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, una sola voz, un pueblo libre en revolución. Somos presentes en la mañana, vamos forjando la patria soberana. ¡Viva! Pues Señor, socialismo a la liberación. Solidario es el tiempo de vida, amor la semilla de un mundo mejor. La verdad, una antorcha que enciende la paz, sube el mercado, el camino por la dignidad. El Perú reunido con pasión retoma el sueño de libertad, y su encarna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos felices con inspiración, florecerá con emancipación. Jesús sabe, el primer día, junto a Zamora, Rodríguez y Bolívar. Unida América en una nación, un recorrido de libertad. Ahí está el mundo que ya camina, y hace justicia para de Bolívar. Somos millones, una sola voz, un pueblo libre de revolución. Somos presentes en la mañana, vamos forjando la patria soberana. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La primera ponencia, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Ah?
No, después que lo hablo. A continuación, mis camaradas, vamos con nuestra primera ponencia a cargo de nuestro camarada Rafael Acuña. Un aplauso para nuestro camarada Rafael Acuña. Bueno, muy buenas tardes a todos los compatriotas que nos encontramos acá. Saludar a camarada Luis Velázquez, coordinador de ideología del equipo político municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, al camarada, ¿cómo es? Al Tigre. Al Tigre, ¿cómo es que? El Tigre. Y a Jorge Márquez. Bueno, a todos los miembros de la OVC, al profesor que está aquí también, Ramón Hurtado, a todos ustedes, pues. De verdad que es para nosotros grato estar acá, sobre todo en una tarea tan importante como es la tarea de la formación político-ideológica. Nosotros a veces como partido hemos como menospreciado esta labor que tenemos que realizar, y es algo que es fundamental. O sea, yo creo que el ser humano que no tiene una idea y una perspectiva de hacia dónde quiere ir en su vida, está vacío, pues. Entonces, igualmente el partido, pues nosotros tenemos que tener una idea de lo que es la transformación política social que queremos hacer en nuestro país. Nosotros somos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y su palabra lo dice, partido, somos partidarios. ¿Partidarios de qué? Bueno, del socialismo. O sea, los que estamos aquí debemos de ser socialistas, de tal forma que si nosotros estamos en un partido socialista, tenemos que conocer lo que es el socialismo y cómo tenemos que construir el socialismo. Pero bueno, como la política, hay gente que divide la política y lo político. Lo político dicen que es lo conceptual y la política es el accionar. Entonces, pero bueno, la política como tal es una ciencia, es un arte. Si lo vemos desde el punto de vista de la división que se hace, lo político es la ciencia y la política es un arte, ¿no? O sea, la política se dice que es un arte, bueno, porque tú puedes tener una percepción real de la situación en la que te estás moviendo como político, y a partir de allí tú haces tu accionar. Pero ese accionar, más que científico, ya es artístico, pues tiene que ver con un conjunto de habilidades que nosotros tenemos que tener que rebasan cualquier situación normal, ¿no? Y la política es una ciencia situada, pues. Nosotros podemos querer construir el socialismo como objetivo histórico que nos hemos propuesto como pueblo, pero lo cierto es que todavía vivimos en el capitalismo. Así que tenemos que hacer una política que parta del desarrollo que tiene nuestro capitalismo en la actualidad. Y ese capitalismo que nosotros tenemos aquí en Venezuela no está aislado del contexto global, del contexto mundial. De tal forma pues que creo que hay que pasearse un poco por esa realidad y ver lo que está pasando, pues, para tener conocimiento de causa de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya la parte artística yo se lo doy a ustedes porque ustedes son más artistas que yo. Vamos a explicar un poco lo que es el mundo actual, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Por qué los socialistas estamos opuestos o somos contrarios al mundo actual, ¿no? Bueno, porque el mundo actual es un mundo capitalista, ¿no? Es un mundo de un capitalismo imperialista y al mismo tiempo ese capitalismo es neoliberal. Bueno, o sea, de alguna forma los norteamericanos, que es el gran imperio mundial, y yo voy a decir por qué, los norteamericanos, tiene que ponerme el tiempo ahí porque no me paso. Los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial le impusieron al mundo dos políticas que de alguna manera les permitió a ellos aprovecharse del trabajo de todos los trabajadores del planeta y de todos los países de todo el planeta en beneficio de ellos. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, le impusieron al mundo el patrón dólar. El dólar es su moneda. Y al ellos imponer el patrón dólar como moneda de reserva mundial,
y como moneda de circulación mundial, por supuesto, todos los réditos que de alguna manera da el dólar van a parar a los bancos norteamericanos. Y eso son ganancias para su pueblo. Que nosotros no estamos opuestos a la felicidad del pueblo norteamericano, pero no puede ser a costilla de la pobreza y de la miseria nuestra, pues. Ahí tiene que haber un... Pero bueno, como ya lo decíamos, un imperio. Los imperios actúan de esa forma, no actúan de otra manera. Y es un imperio neoliberal porque, bueno, el capitalismo ha venido teniendo fases. Primero fue mercantilista, después fue un capitalismo, dicen que de libre competencia, un capitalismo monopolista, imperialista, pues, y este capitalismo neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, tendía a respetar los derechos humanos. ¿A qué llamamos derechos humanos? Bueno, la salud, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera. Ustedes se iban a Europa o aquí mismo en Venezuela, eso eran considerados como derechos. El derecho a la educación era considerado un derecho. En el neoliberalismo los derechos desaparecen y se convierten en servicios. Hacer servicios son objetos de ser privatizados. O sea, en el neoliberalismo la educación deja de ser un derecho fundamental, inalienable, etcétera, etcétera, y se convierte en un servicio más, en un servicio que tú puedes comprar y vender. O sea, la escuela se convierte en una empresa y oferta un servicio, que en este caso es la educación. Los maestros son los vendedores del servicio, ¿no? Y los estudiantes vendrían a ser los consumidores. En eso se convierte una escuela o una universidad o cualquier sistema educativo en el neoliberalismo. Bueno, es un neoliberalismo que trata de privatizar todo. Inclusive los neoliberales están proponiendo que el mar sea parcelado, ¿no? Hay que parcelar el mar y venderlo así como se vende un pedazo de tierra. O sea, hay que privatizar el agua, todo, no queda nada como derecho. Todo lo que está en este planeta, inclusive hasta la luna, pues habría que privatizarla. Y hay unos que dicen, hay unos ciudadanos europeos que han introducido documentos donde ellos dicen que son dueños del sol, imagínense ustedes eso. Entonces, por allá andan ellos, ¿no? Aparte de que ese es un capitalismo neoliberal y es imperialista, es un capitalismo agresivo, es un capitalismo que vive de la guerra, ¿no? Entonces este es un mundo prácticamente en guerra. Hay guerras en el Medio Oriente, aquí en Latinoamérica tenemos una guerra allá al lado, en Colombia. ¿Ves? Tenemos guerras como quien dice pasivas, pero son guerras. En las Malvinas tenemos una guerra del pueblo argentino contra Inglaterra. En la misma Cuba, los norteamericanos se hicieron del poder de una zona que se llama Guantánamo y ahí pusieron una cárcel que es famosísima a nivel internacional. ¿Ves? Y bueno, en Corea hay una zona caliente, ahorita en Taiwán, en Ucrania hay una guerra, ¿no? Es un mundo prácticamente en guerra, pero no tan solo una guerra desde el punto de vista convencional de que nos vamos a tirar bombas y a echarnos plomo. En el mundo ahorita hay una guerra que es la que nos afecta a nosotros directamente, que es la guerra por la energía, la guerra por el petróleo. Y hay una guerra tecnológica, ¿no? Fíjense que ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, los norteamericanos llegaron a un acuerdo con los noruegos. Los noruegos son los únicos, tienen una empresa que es la única empresa que fabrica las máquinas con las que se fabrican los chips, los microchips, etcétera, etcétera. Y llegaron a un acuerdo con los noruegos para que los noruegos no le vendan esas máquinas a los chinos. Cada máquina esa cuesta 200 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, una máquina de altísima tecnología, con que se elaboran los procesadores, etcétera, etcétera. Pero claro, si ellos le seguían vendiendo máquinas esas a los chinos iban a desarrollar ciencia y tecnología. Y ya China pasó a ser productivamente la primera potencia económica a nivel mundial. Y de alguna manera ellos tienen que buscar la forma de bloquearla para evitar que ellos se conviertan en una gran potencia y seguir siendo ellos el gran imperio que gobierna a la humanidad, ¿no? Entonces hay una guerra tecnológica, una guerra financiera, etcétera, etcétera, pero la que nos compete a nosotros es la guerra por el petróleo. ¿Ves? Nosotros, yo lo he dicho donde lo hemos expuesto, Venezuela es un país en guerra.
Nosotros tenemos que, por eso que yo les decía que la política es una ciencia situada. Tenemos que partir de la situación. Y nosotros estamos en un país prácticamente en guerra. ¿Ves? No nos han tirado bombas convencionales, ni nos han invadido, etcétera, etcétera. Pero no ha faltado el que desde este país haya pedido una invasión. Ahí tenemos el caso de María Corina Machado, que ahora anda llorando por ahí. Le estaba pidiendo a los Estados Unidos de Norteamérica que invadieran el país. ¿Y qué significa que un país extranjero invada a un país soberano como Venezuela? Bueno, que tienen que entrar lo que ellos llaman los marines, con sus fusiles, con sus bazucas, con sus tanques, con sus aviones, etcétera, etcétera, y tienen que derrotar al ejército nuestro. ¿Ves? Y en una confrontación de nuestro ejército con el ejército de ellos, mueren niños, atacan hospitales, etcétera, etcétera. O sea, ella estaba pidiendo que a nuestros hijos los mataran. ¿Ves? Detrás de una guerra, los soldados que van ganando la guerra se violan a las mujeres de los soldados que van siendo derrotados y que van siendo capturados, como un acto de desmoralización. ¿Ves? Estaban pidiendo que a las mujeres de este país y las mujeres de los soldados fuesen violadas por el ejército norteamericano. ¿Ves? Y bueno, todo lo que viene detrás de una guerra, eso es lo que estaba pidiendo ella. Entonces la inhabilitan y se pone a llorar. ¡Ay, me inhabilitaron! Presa es lo que debería de estar, por traidora a la patria. ¿Ves? Presa es lo que debería de estar. Ella, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma, Guaidó, toditos esos deberían de estar expresos. ¿Ves? En Estados Unidos, alguien por pedir una invasión a esta ciudad, si un ciudadano norteamericano llega y va a un medio de comunicación y dice, Vladimir Putin invada a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? A ese ciudadano lo agarran, lo llevan para la cárcel, al otro día lo enjuician y le dan pena de muerte en los estados donde haya pena de muerte. Y donde no hay pena de muerte, no le dan cadena perpetua, que también es prácticamente está muerto, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces ahora se están quejando, ellos sacaron un comunicado diciendo que Venezuela es una dictadura porque los inhabilitó. Ay, si Venezuela es una dictadura porque los inhabilita políticamente, porque no están presos, ¿qué serán ellos que los matan? O sea, un traidor en la patria, en Estados Unidos lo matan, pena de muerte, lo matan. Entonces, ¿cómo podemos llamar nosotros a eso? ¿Ve? Entonces no tienen ningún tipo de excusa. Inhabilitada está, y al que tengamos que inhabilitar, lo vamos a inhabilitar. ¿Ve? Porque nosotros como partido tenemos un objetivo, que es la construcción del socialismo para un mundo mejor, ¿ve? Para una sociedad mejor. Y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer para sostener el poder, lo vamos a hacer, porque eso lo hacen todos los partidos. Y nosotros no tenemos que tener ningún tipo de vacilación al defender a nuestro presidente, al defender a nuestro partido para que se sostenga y se mantenga en el poder. Si tenemos que inhabilitarlo, etcétera, etcétera, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, lo hacemos. ¿Ves? Inclusive yo escuché a Diosdado diciendo que inclusive estaba planteándose debatir si hacíamos o no elecciones. Porque ellos nos bloquearon a nosotros. Y nosotros a raíz del bloqueo y de una intensa campaña mediática diciendo que los efectos del bloqueo eran culpa de Maduro y del gobierno, nosotros perdimos 3 millones de votos. O sea, con ese bloqueo incidieron en la opinión pública de nuestro electorado. Es un factor externo a nuestra realidad. Y nosotros podemos decirle, bueno, para que la situación llegue a la normalidad en Venezuela, si ustedes quieren elecciones, quítenos el bloqueo. Quítenos el bloqueo para ver. ¿Ves? Y se van a quejar de eso. ¿Ves? Los venezolanos no nos podemos quejar del bloqueo que ha tenido como consecuencia la pérdida de casi 40.000 niños que han muerto por culpa del bloqueo. ¿Ves? De eso nosotros no nos podemos quejar. Entonces, por eso digo, estamos prácticamente en una guerra y de ahí partimos. Pero la guerra básicamente es por el petróleo. O sea, nosotros sabemos que, como dije anteriormente, los gringos impusieron al mundo el patrón dólar, pero también le impusieron el patrón petróleo. Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, una de sus formas de energía era el carbón, que llaman también la hulla, etcétera.
Vieron una película que a veces la gente estaba echándole pala al tren, metiéndole carbón al tren. ¿Ves? Bueno, porque la energía también provenía de allí, ¿no? Esa forma de energía los norteamericanos básicamente la sustituyeron en todo el mundo por el petróleo. Y entonces dijeron, bueno, ahora la moneda no va a ser, el hecho de reserva no va a ser el oro, sino el dólar, y todo lo que se venda y se compre a nivel internacional de petróleo va a ser en dólares. El petróleo no se puede comprar o vender en otra moneda, tiene que ser única y exclusivamente en petróleo. ¿Por qué? En dólares, que digo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, hay un mito por ahí que dicen que los norteamericanos se están quedando sin petróleo, eso es mentira. Ellos consumen cerca de 24 millones de barriles de petróleo diario, pero producen 12. Ellos producen 12 millones de barriles de petróleo diario. Los norteamericanos son los mayores productores de petróleo de este planeta. El que le llega más cerca es Arabia Saudita, que produce cerca de 6, no llega a 6. ¿Ves? O sea, doblan al que les tiene de segundo, ¿no? Pero de 12 a 24 hay un trecho bien largo. ¿Ves? O sea, todavía le faltan 12 millones de petróleo, de barriles de petróleo, para poder poner en movimiento su economía. Entonces, para eso necesitan a Venezuela, para eso necesitan el petróleo del Medio Oriente y necesitan el petróleo de Rusia. ¿Ves? ¿Qué es lo que está pasando? Que el petróleo del Medio Oriente no es un petróleo seguro, porque ellos también metieron sus garras allá y hicieron que ese pueblo se pusiera en guerra. Apoyaron a ISIS, apoyaron al otro, a grupos terroristas para que atacaran a los que tenían aquí, poniendo gobiernos títeres también, y al final el Medio Oriente entró en una guerra entre ese mismo pueblo. ¿Ves? Y no es un petróleo seguro, ¿por qué? Bueno, porque ahí vuelan oleoductos. ¿Ves? Hay un día que amanece el oleoducto quemado, y si un oleoducto de eso produce 400.000 barriles de petróleo diario, bueno, son 400.000 barriles menos para el mercado y los precios suben y ellos tienen 400.000 barriles menos. ¿Ves? Es un problema grave. Entonces, ¿de dónde sacan el petróleo? Las dos únicas zonas de este planeta que tiene petróleo seguro es Venezuela y Rusia. Y Venezuela es la primera reserva de petróleo a nivel mundial con 320.000 millones de barriles de petróleo de reserva. El Medio Oriente tiene unas 240 y Rusia tiene 280.000 barriles de petróleo de reserva. De tal manera que entre Rusia y Venezuela tienen la mayor reserva de petróleo del planeta. ¿Ves? Se concentra y es un petróleo que no es costoso. Bueno, el de Venezuela no es costoso extraer, el de Rusia sí. Pero son países políticamente estables, ¿ves? Donde no van a volar un oleoducto, etcétera, etcétera. O sea, es un petróleo que ellos pueden sacar. Recordemos que cuando Chávez llegó al poder, el petróleo estaba en $9. Hay que hacer memoria, ¿ves? El petróleo estaba en $9 el barril. Y Venezuela estaba entrando en una profunda crisis. Y Luis Justi trabajaba en PDVSA y trabajaba en la Texaco. Y los secretos comerciales y científicos de PDVSA se los vendía a la Texaco. Ese es otro traidor a la patria que se la pasa hablando por ahí, ¿no? De petróleo, el otro y el otro. De tal forma que cuando Chávez llega al poder, él se hace una gira a nivel internacional para subir los precios del petróleo. Y lo subió a 120. Recordemos que el petróleo tuvo 120. Y ellos dicen, bueno, tuvieron una gran bonanza, pero ellos no hablan de la deuda social que dejaron en este país. Recordemos que ellos dejaron una deuda social y no estaban bloqueados. Aquí había un 80% de pobres. Aquí las escuelas las estaban privatizando, aquí querían privatizar PDVSA, habían privatizado la luz, ¿ves? Habían privatizado las empresas básicas de Guayana, etcétera, etcétera. Todo lo estaban privatizando. O sea, estábamos en un proceso neoliberal. Cuando Chávez llega, para todo ese proceso y empieza a reinvertir en lo que se llama la deuda social del pueblo venezolano. Empieza a recuperar escuelas, empieza a hacer nuevos ambulatorios, hospitales, surge varios adentro, las misiones, Misión Sucre, el otro, y la calidad de vida del venezolano empezó a subir de forma acelerada. Ante esa situación,
de que el petróleo estaba tan caro, porque un petróleo tan caro para los Estados Unidos no es conveniente porque sube mucho los precios de su mercancía. Y como los chinos no tienen problema de energía, las mercancías de ellos entonces no tienen competencia con las mercancías chinas. Y si las mercancías de ellos son más caras que las de los chinos, ¿qué va a pasar? Que la de los chinos se va a vender más. Y van a seguir creciendo como potencia mundial mientras ellos van en decadencia, ¿no? Entonces, ellos se tiran otra gira por el Medio Oriente y logran bajar el precio del petróleo casi a 20 y pico. Y es cuando Chávez muere. Chávez muere y a los meses que el presidente Maduro tomó el poder, prácticamente los precios del petróleo bajaron. ¿Por qué? Porque ellos también empezaron a buscar formas alternas de petróleo y las consiguieron en Canadá. Y en Canadá empezaron a sustituir el petróleo venezolano, que por casualidad también es un petróleo extrapesado. ¿Ves? Por eso fue que nos quitaron Citgo, porque Citgo tiene refinerías especializadas para procesar el petróleo extrapesado. Y como Venezuela no estaba colocando el petróleo en Citgo, no estaba produciendo gasolina y los precios de la gasolina ellos se le dispararon, entonces nos quitaron Citgo para procesar el petróleo canadiense y sustituir los 3 millones de barriles de petróleo que Venezuela le vendía a los norteamericanos, ¿no? Entonces volvieron a bajar los precios del petróleo, pero también ese es un ataque contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene un proyecto gasífero que le va a entregar gas a Europa, le va a entregar gas al occidente de China, y hay una alianza allí político-militar que se ve en los BRICS, lo que llaman BRICS, que es Brasil. Afortunadamente ganó Lula da Silva. Tuvimos hace poco, está en desarrollo el foro de Sao Paulo, que había pasado 5 años sin hacerse, porque Bolsonaro no lo permitía. Allá está nuestro compatriota Adán Chávez representándonos como canciller allí, pues como representante del partido, pero como canciller del partido en este caso, ¿no? Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Esa alianza representa el 50% de la población del planeta. Y tienen los 280 millones de barriles de petróleo de Rusia. Si en esa alianza se mete Venezuela, llegaríamos a 700.000 millones de barriles de petróleo. Esa alianza tendría el ejército más grande del mundo, que es el ejército ruso, y tendría la economía más grande del mundo, que es la economía china. Si eso se concreta, ¿qué pasa? La hegemonía norteamericana se viene abajo, se va en decadencia. Y ellos no van a permitir eso. Ellos van a hacer estrategias para buscar la forma de no perder su hegemonía, porque la prosperidad del pueblo norteamericano no es porque ellos sean más trabajadores que nosotros. La prosperidad del pueblo de ellos es porque ellos le roban el petróleo a pueblos como el de nosotros, a pueblos como el del Medio Oriente, y le quieren robar el petróleo al pueblo de Rusia, y roban a todo el mundo, y claro, un ladrón se vuelve millonario explotando a todo el mundo. Y cuando alguien le dice algo, entonces lo apuntan con un fusil, o le dice: te vamos a poner portaaviones ahí si te portas mal. Esa es la política del gobierno norteamericano. Entonces, el pueblo venezolano está opuesto a eso, por supuesto liderado con el presidente Maduro, pero hay políticas concretas, porque los BRICS ya están discutiendo una nueva moneda para que se venda y se compre el petróleo. Están discutiendo un sistema de intercambio financiero mundial, que ahorita es el SWIFT, que está gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania e Inglaterra, y ellos están haciendo lo que llaman el MIR, y están haciendo un montón de cosas para que no ser explotados. O sea, para no ser explotados, y nosotros estamos jugando allí en esa situación. A Rusia, para tratar de bambolearla y quitarle la popularidad a Vladimir Putin, entonces primero la sancionan, después la bloquearon, y ahora le montan una guerra, porque la guerra en Ucrania es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Por el petróleo ruso. Y a nosotros nos hicieron lo mismo. Cuando el presidente Maduro llega al poder, primero sancionan a PDVSA.
¿Qué significan las sanciones a PDVSA? Que nosotros no le podemos vender petróleo a nadie en el mundo. Y el que nos compre petróleo, ellos lo sancionan también. Entonces la gente, para evitar no ser sancionados por los Estados Unidos de Norteamérica, deciden no comprar petróleo. Entonces imagínense ustedes, yo siempre pongo el ejemplo, que si Luis Velázquez tiene una bodega y ustedes son los compradores de él, pero entonces Luis Velázquez, como es la única bodega que hay en la comunidad, en vez de vender pollo el kilo en lo que esté, 2.80 creo que es, llega y dice, yo voy a vender un pollo en $10. Y ustedes se van a quejar porque es un especulador, ¿verdad? Si ustedes llegan y dicen, no le vamos a comprar más a Luis Velázquez, le vamos a comprar a Jorge, ¿qué va a pasar con la bodega de Luis? ¿Qué? Va a quebrar. Entonces, si nos bloquearon a PDVSA, ¿qué pasó? Quebró. Entonces, fue bloqueada y el petróleo que nosotros vendíamos fue sustituido por el canadiense. De tal manera que el país entró en una profunda crisis. Se empezaron a sentir los estragos de la crisis. Pero el hecho de que ellos bajaron los precios del petróleo para tener sus mercancías más baratas, pero también era una estrategia para asfixiar al pueblo venezolano. Como los precios del petróleo bajaron y el pueblo venezolano resistió la crisis, entonces ellos decidieron, bueno, como esto no funcionó, vamos a poner un títere ahí, que pusieron a Guaidó. Porque la misión de Guaidó era derrocar a Maduro. Pero como no pudo, entonces bloquearon al Banco Central. El Banco Central no puede liquidar dólares. Y nuestro Banco Central no puede liquidar dólares, que es la moneda de circulación internacional. Entonces nosotros tenemos que estar comprando yuanes, el otro, para poder vender el poco petróleo que estamos extrayendo y que estamos vendiendo a nivel internacional. Entonces esa situación de bloqueo se profundizó la crisis dentro de Venezuela. La crisis que hay en Venezuela, ¿verdad?, no es producto de malas políticas del gobierno de Maduro. Entendemos y sabemos que hay errores, como los que cometió el grupo de Tarea del Aizami, que se robaron una cantidad de dinero que era del pueblo, pero bueno, el único presidente que ha dicho que ha tenido un ministro que es corrupto y lo manda a meter preso ha sido Maduro, porque donde ustedes han visto otro presidente, con el presidente en funciones, que manda a meter un ministro de lo suyo. Eso pasa después que salen del poder. Igual cuando Radio Rochela antes. Radio Rochela nunca criticaba al presidente de turno, siempre criticaba al saliente. Porque cuando el que estaba de turno, si les mandaba a cerrar la Rochela, ¿ves? Entonces, eso es más o menos la situación, ¿no? Todo lo que de alguna manera está pasando tiene que ver con el bloqueo que ellos nos han hecho. Pero precisamente ¿para qué? Si ellos ponen un gobierno títere en Venezuela que responda a sus intereses, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a privatizar PDVSA. ¿Cuál es el plan de María Corina Machado y toda la gente de la oposición, incluyendo al Conde del Guácharo? Están hablando de que hay que privatizar las empresas que no dan ganancias. Como PDVSA no está dando ganancia ahorita, bueno, ellos mismos se la van a vender, se la van a vender a los norteamericanos. Ellos están también teniendo un plan en Guyana, en la Guyana venezolana, porque esa Guyana es nuestra. Ellos dicen que dentro de 4 años, la Guayana venezolana que digo, pudiera estar produciendo 3 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Cuántos barriles de petróleo producía Venezuela? 3. O sea que piensan producir 3 millones en Canadá y 3 aquí, serían 6. ¿Cuánto le faltaría para completar la cuota que ellos necesitan de 24? 6 nada más. Y los traerían del Medio Oriente. Pero ya tienen aquí, en su territorio tienen 12. Aquí en Latinoamérica tendrían cerca de 12 más. Llegarían a 18 más o menos. Y le faltarían 6 más. ¿Ves? Entonces, todo ese es el plan. Pero el plan no es tan solo ese, sino que si ellos toman el control del petróleo venezolano, ¿ustedes se creen que el petróleo va a seguir a 60, 70 bolívares el barril? Lo van a volver a poner en $9. ¿Para qué? Para que Rusia no se pueda desarrollar y no se convierta en una potencia económica. Si no le vende el petróleo y el gas al occidente de China, el occidente de China no se va a desarrollar. Entonces imagínense, si China ya es la primera potencia mundial, teniendo desarrollado la mitad de su país, imagínense si desarrolla la otra mitad.
bueno, se les pierde bien lejos, ¿ves? Entonces ellos tienen que tener el petróleo barato para impedir la alianza China-Rusia, que Rusia solo sea una potencia militar, sea nada más una potencia económica, le montan la guerra y le van a tratar de hacer lo mismo que hicieron en el Medio Oriente. O sea, balcanizar a Rusia, que ese pueblo empieza a matarse porque es un pueblo diverso, ahí hay gente que son asiáticos, ahí hay mongoles, ahí hay nórdicos, ahí hay, bueno, ahí hay de todo. Balcanizan a Rusia, y cuando balcanicen a Rusia, que entre en conflicto, así como está el Medio Oriente, ¿quién sería la única zona de petróleo seguro y barato? Venezuela. Pero con un petróleo a $9, ¿qué puede hacer nuestro país desde el punto de vista económico? Nada. Entonces, el que no defienda al presidente Maduro, inclusive hasta como venezolano, no nada más del partido, pero nosotros tenemos que ser los primeros en defender al presidente Maduro y el proyecto revolucionario, ¿ves? De tal manera que las elecciones que van a haber en el año que viene, nosotros tenemos que ganarlas a juro. ¿Por qué? Porque si nosotros no ganamos las elecciones, pobre de este país, lo van a vender a pedazos, todos los derechos nos los van a quitar, los van a convertir en servicios, vamos a tener que pagar por ellos, el agua, todo, y van a decir, bueno, pero es que ahora el servicio de agua sí funciona. Bueno, funciona porque el 20% de la población lo puede pagar, y el otro 80% no la paga y tiene agua. Así de sencillo, eso es lo que va a pasar. ¿Ves? ¿Al costo de qué? Exacto. ¿Ves? Entonces, por eso que nosotros tenemos que seguir creciendo como partido, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista electoral, porque tenemos que ganar elecciones para seguir en el poder, porque nosotros no llegamos al poder con una guerrilla, un ejército armado que tomó el poder y listo. Llegamos por elecciones, y tenemos que mantener el poder a través de las elecciones. ¿Y a través de qué? De la fortaleza de nuestra conciencia político-ideológica. O sea, mientras más bloqueo, mientras más sanciones le metan ellos al pueblo venezolano, nosotros tenemos que tener más fortaleza política e ideológica y tener el partido aún muchísimo más fuerte, que tenga la capacidad de resistir la guerra que ellos nos tienen a nosotros como pueblo. ¿Ves? De eso es lo que se trata, de seguir construyendo un partido poderoso, fuerte, un partido que de alguna manera no tenga rival político para ganar unas elecciones en este país. Y yo creo que nosotros no tenemos rival político, porque la oposición venezolana no es rival para nosotros como partido. O sea, ustedes que trabajan allí en la calle, desde el tú a tú, en el día a día, ningún partido de derecha tiene a un militante calle por calle en este país. No lo tienen. ¿Sí? No lo tienen. El único partido calle a calle somos nosotros. Somos la primera fuerza política de este país. Somos nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tenemos que seguir manteniendo eso y seguirlo fortaleciendo. ¿Para qué? Para defendernos de la guerra que ellos nos están haciendo. Y todo militante del Partido Socialista, por eso que también se habla de la ética y la moral, pero bueno, el profesor Miguel Tonino estaba un poco indispuesto de salud y no pudo venir, pero tenemos que fortalecer nuestra ética y nuestra moral socialista, nuestra ética y nuestra moral revolucionaria, y aprender de lo que hizo Chávez. El partido, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Y si nosotros tenemos espíritu revolucionario, ¿quién nos va a vencer? Nadie. Y el espíritu revolucionario era lo que tenía Chávez, y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y yo pongo uno de los solos espíritus que Chávez tenía como revolucionario, como militante revolucionario de este partido. A Chávez le diagnosticaron un cáncer. Y él, en vez de decir, bueno, estoy enfermo, me retiro, y bueno, le doy la responsabilidad a Maduro, así como hizo Fidel, ya estoy viejo y que asuma Raúl, ¿no? Entonces Chávez dijo, no, yo no me retiro, yo sigo al frente de la revolución bolivariana, porque sabía la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros
al estar al frente de la revolución bolivariana, de la revolución socialista del pueblo venezolano, y decidió poner su vida como aporte, como sacrificio, para que nuestros hijos y nosotros y las futuras generaciones obtuviesen un partido mejor. De tal forma que si nosotros queremos ser como Chávez, tenemos que emular su espíritu de sacrificio, que si es necesario poner nuestra vida para que esta revolución triunfe y siga siendo vencedora, pues eso lo tenemos que hacer, compatriotas. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro camarada Rafael Acuña, que nos dio una cátedra sobre el tema del petróleo nacional e internacionalmente. Ahora me complace presentar al segundo tutor de la tarde, nuestro profesor Luis Velázquez, que nos va a dar la ponencia sobre el funcionamiento de nuestro partido en la estructura de base. Pongámosle mucha atención a esta ponencia porque nos interesa muchísimo de cómo funciona nuestra estructura de base y la cadena de mando. Por favor, tomemos nota de la ponencia de nuestro profesor Luis Velázquez. Un aplauso para nuestro profesor Luis Velázquez. Tenemos una gran orientación a nivel nacional. Nuestra responsable a nivel nacional de formación política e ideológica, la compañera Tania Díaz, ella ha lanzado una línea nacional que es la formación permanente, revolución para siempre. No es una consigna, es nuestra realidad y es lo que nos decía nuestro camarada cantante, nuestro Ali Primera. La inocencia no mata al pueblo, lo salvará y en ella la ha puesto helada. Es la conciencia la que nos salvará a nosotros. Y la conciencia, bueno, es la formación y la formación permanente. Y la consigna de la Dirección Nacional Política e Ideológica, encaminada por nuestra camarada Tania Díaz, es la formación permanente, revolución para siempre. Es nuestra consigna. Pero además, hemos decidido, aquí en el Estado Sucre, cada UH una escuela. Cada UH una escuela. De tal manera, pues, que en cada UH vamos a establecer un proceso de formación permanente. Un elemento de la formación política e ideológica, bueno, tiene que ver esto. Nos decía Sotorroja hasta la saciedad que nosotros no podemos entender lo que está pasando en nuestro país si no comprendemos lo que está pasando en el exterior. Porque ahorita, bueno, ningún país es aislado de otro. Todo está vinculado con lo que está pasando a nivel internacional, la geopolítica internacional, que es en donde nos ubicaba nuestro camarada ahorita Rafael. Ahora, tenemos que hablar sobre la estructura de base del partido. El funcionamiento orgánico de la estructura de base del partido. Para eso el partido sacó hace un rato un instrumento que denominamos el manual del trabajo de la estructura de base del partido. Cierto, a algunos nos llegó, a otros no. Bueno, en teoría debieron imprimirse más de 7 millones de ejemplares de este tipo. Bueno, las condiciones no se dieron, aquí llegó una cantidad, la cantidad fue muy mínima y llegó a un grupo. Quedamos en deuda con la militancia del partido de entregarle ese manual de formación. Se dijo entonces que, bueno, pudiéramos acceder a ello a través de las redes sociales. Entonces algunos lo enviaban por Telegram, otros lo enviaban por WhatsApp y algunos lo tienen. De tal manera, pues, que este instrumento, independientemente de cómo sea la vía para obtenerlo, nosotros tenemos que manejarlo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra guía del funcionamiento orgánico del partido en el territorio. Esta es nuestra guía de cómo debe funcionar desde el punto de vista orgánico la UH, cómo debe funcionar la estructura de calle y la estructura de comunidad. Eso es bien fundamental. ¿Por qué? Bueno, muchos de los problemas que tenemos en alguna de las estructuras de base del partido se da, bueno, porque yo quiero manejar la estructura de base del partido a mi criterio, a mi antojo, y no bajo una guiatura del partido. En ese sentido, el partido ha buscado direccionar cómo debe funcionar las distintas estructuras que conforman la base del partido. De allí, pues, que quisiera con ustedes compartir
tres grandes áreas que tienen que ver con el fundamento orgánico del partido. Primero, conociendo la estructura del partido. ¿Cuál es la autoridad máxima que tiene el partido? ¿Cuál es la autoridad máxima que tiene el partido? El Congreso del partido. Oye, ajá, tú como que te chuleteaste, ¿verdad? Ajá, ok. Claro, la autoridad máxima del partido es el Congreso. Actualmente está vigente el 5º Congreso del partido, conformado por los distintos delegados que nosotros elegimos el año atrás. Entonces, esa es la máxima autoridad del partido, porque es de allí, de hecho, ese es un congreso que está abierto, todavía no ha cerrado. Se supone pues, que en algún momento vuelven a reunirse, y creo que uno de esos momentos cumbre va a ser la designación de quién va a ser nuestro candidato a la presidencia de la República. Esa responsabilidad le recae al Congreso. Después vienen 3 niveles de funcionamiento. ¿Cuáles son esos 3 niveles de funcionamiento del partido? Hay un primer nivel. ¿Cómo se llama ese primer nivel? El nivel estratégico. ¿Quiénes constituyen ese nivel estratégico? El nivel estratégico lo compone la Dirección Nacional del Partido, la Dirección Nacional de la JPSU y el Consejo Político Nacional, una expresión del Consejo Político Estatal, bueno, con el compañero aquí Rafael, Freddy y varios camaradas que conforman el Consejo Político. Esas son las 3 instancias que componen el nivel estratégico. Después viene un nivel bajo a ese. ¿Cómo se denomina ese nivel? El nivel medio. El nivel medio. ¿Quiénes constituyen el nivel medio de funcionamiento del partido? El equipo político estatal, municipal y parroquial. Y después viene la estructura de base del partido, el nivel base del partido. ¿Quiénes la constituyen? La estructura de calle, la estructura de comunidad y la VC. Bueno, es aquí entonces en la VC donde nosotros finalmente aterrizamos las políticas concretas del partido. ¿Por qué? Bueno, en estos días la Dirección Nacional de Formación Política e Ideológica nos dio este taller que nosotros estamos teniendo aquí. Pero ahí quedan unas propuestas y quedan en el aire, porque finalmente, bueno, se hacen propuestas como si fueran de VC, pero finalmente esa información queda en una carpeta que va a alguna oficina determinada. Y después lo hace el estatal y lo hicimos lo municipal. Pero cuando llegamos aquí, por ejemplo, ahorita ustedes van a discutir, hay una pregunta generadora que tiene 3 planteamientos. Por ejemplo, dice una, indique 3 acciones concretas de formación en su VC. Cuando me preguntaban eso, allá en la municipal estatal, bueno, uno elucubraba y podía decir cualquier cosa, y finalmente esa propuesta iba a parar en una carpeta. Pero ahora, cuando la digamos aquí, se supone que eso va a constituir la hoja de ruta de la VC de Badaraco y la VC del compañero que está Delgado. Esa es la hoja de ruta de trabajo, porque ahora no es una propuesta para la municipal ni para la parroquial, es una propuesta para, bueno, las 3 formas de formación permanente que va a tener la VC. Entonces ahora vamos a discutir aquí cuáles son las condiciones que debemos manejar nosotros para asegurar la formación política e ideológica en el territorio. ¿Ok? Ahora, hay 3 tareas fundamentales que nos dice el manual que debe cumplir la estructura de base del partido. ¿Cuáles son esas 3 tareas fundamentales? Ajá. ¿Quién me ayuda por ahí? Pues, ajá. Entonces nos obliga a ubicar. ¿Quién es el responsable de formación de esto, de la VC de Badaraco? Ah, nuestro hermano aquí. Y de Delgado, ¿quién es el responsable? Ajá. Con esos 2 compañeros tenemos que reunir porque tenemos que hacer la forma, tenemos que buscar los mecanismos para asegurar que el manual lo tengan todos los compañeros de la estructura de base del partido. Porque bueno, esta es la forma a través de la cual nosotros debemos guiarnos para trabajar. ¿Ves? Porque ahí establece 3 funciones principales. Una es la protección social.
todo ese programa de las misiones y grandes misiones, lo que tiene que ver con la discapacidad, las madres del barrio, con toda la política que tiene social el Estado. Bueno, ¿quién finalmente la desarrolla? La desarrolla el líder de calle, el líder de la comunidad. Entonces, una primera función es la protección social. Pero además de eso, tiene que ver con la política de salud, la política de educación, la política de la garantía de la atención al adulto mayor, a los que constituyen las necesidades más vulnerables de la comunidad. Pero no solamente eso. Hay unas necesidades que a veces no las estamos tratando a través de la responsabilidad que tiene el Estado de atenderla, sino, bueno, la necesidad propia de una comunidad, pero que el liderazgo de nosotros debe expresarse en la atención de eso. Por ejemplo, yo me acuerdo, y lo decía en estos días, allá donde yo soy de Puerto, y allá conocíamos a una dirigente que era la que organizaba el Día de las Madres, el Día de los Padres, organizaba los partidos de futbolito con los muchachos, organizaba las actividades del 1 de mayo, cualquier tipo de actividad en la calle, lo organizaba. Y la gente entonces finalmente, los problemas, la gente que tenía los problemas de salud, esa señora la reconocía. Finalmente, después que uno está grande, conoce que es Javier Cocopellana, pero antes todo el mundo la identificaba como la mujer del liderazgo en esa comunidad. Todo el mundo la iba a buscar porque era la que hacía las tareas, bueno, de la atención a su comunidad. El llamado ahorita es para que nosotros atendamos también a nuestra comunidad, a veces hasta, como nos decía un compañero, hasta con el espaldarazo de atender, bueno, con nuestro sentimiento, con nuestro amor a nuestros compañeros de una calle, uno de los compañeros de nuestra comunidad. Porque los recursos, las razones lo explicaba bien claro nuestro compañero allí, no tenemos los recursos. No es el 2006, la elección del 2006, ni la elección del 2012, que teníamos nosotros recursos para atender de cualquier tipo. Ahora, ¿qué es la atención? Bueno, que la gente reconozca, no a la compañera Briseida, que es la compañera de la calle 3, de la comunidad de los Tejados, porque es la que me lleva, la que coordina la atención de la bolsa y la atención de la bombona, sino que la entienda porque es la señora que es el liderazgo, es la que ejerce el liderazgo en esa calle, que la reconocemos como, bueno, como la líder de esa calle. Más allá de que, bueno, nos apoya en la organización de las cosas que vemos, porque las condiciones no las tenemos como las pudiéramos tener antes para impulsar y fortalecer lo que tiene que ver la política social. Dios quiera, bueno, nosotros empujamos hacia allá, pero es el reconocimiento de la comunidad de ese liderazgo el que nos va a llevar a que en algún momento, bueno, cuando toque, pues, encaminar a compañeros, a los compañeros, para que vayan a afirmar este proceso revolucionario a través del voto, nos acompañen. No va a ser con las dádivas, tenemos otras condiciones, afortunadamente. Entonces, bueno, una función principal es la protección social, está en las manos de la estructura de base del partido, pero también dice que otra función es la unión gobierno-partido en el territorio. Yo le decía a los muchachos, bueno, que yo creo que el partido más bien está fortalecido en eso, porque, bueno, el partido siempre está dispuesto a trabajar, el tema es el gobierno, y hemos hecho la crítica en el equipo político municipal, en el equipo político parroquial, cuando hemos estado pues con nuestras autoridades, bien sea concejales, parlamentarios, los compañeros alcaldes, inclusive hasta el gobernador, bueno, que no es posible que entre en el territorio con una política de una atención a una situación problemática, sin que antes se ubique al compañero líder de calle, líder de comunidad, líder de la OVC. Hay que potenciar al liderazgo político en el territorio. No se puede entrar, eso lo hemos dicho. Bueno, es una obligación que haya esa relación entre el partido y el gobierno. No puede haber a veces hacemos lo que es tan criticado. En todos los talleres que hemos paseado nos dicen, bueno, el tema de las propuestas de que cuando se esté entregando las bolsas se politice eso, o cuando se haga el servicio de la entrega del gas.
que la gente se entiende que en un contexto tan complejo como el que tenemos, y aún así el presidente, esa bolsa que cuesta como 17, 18 dólares, y entonces se cobra, bueno, la cantidad que se cobra, y bueno, y no se sabe como por qué, y la gente como que lo asume como que es mi obligación y mi derecho, y vengo a buscar mi bolsa porque esa bolsa me comprende, y bueno, y a veces se tiene una inconsciencia tal de lo que está pasando alrededor de eso. Hay que politizar eso o no, hay que explicar qué es lo que está pasando allí o no, por qué tenemos esa, que pudiéramos tener mejor que esa, pero tenemos esa, bueno, en unas condiciones en el país que Alena Luján, que es la relatora de las Naciones Unidas sobre el tema de las sanciones a los países del sur, la compañera dice, bueno, que el 99% del ingreso nos los quitaron. Bueno, nos quitan el 99% del ingreso, lo poquito que queda, imagínate, tú haces un esfuerzo del país para atender a todos, bueno, a todas las familias del país lo hace. Entonces, esa cosa hay que aplicarla. A veces, bueno, no la explicamos. Bueno, ¿por qué no la explicamos? Bueno, esa es una debilidad de nosotros en el territorio para explicar esa cosa. Porque a veces como que no estamos convencidos de lo que está pasando, es verdad. Y es bueno que explique el compañero lo que explicó el día de hoy. Porque son razones valederas, uno estudia, uno investiga, no se mete en las redes. Y si a algunos compañeros le faltaba tener convicción, oye, el descaro de Trump de decir, ustedes vieron ese video que se hizo viral por allí, que tan descarado, nos faltó, oye, poquito para entonces quitarle el petróleo, para robar el petróleo. Y Bromfield, el embajador, lo dice hasta la saciedad claramente, y entonces dice, bueno, no, lamentablemente ellos tienen que sufrir, y van a padecer mal, pero no es necesario para que salga Maduro. Y entonces a veces tenemos duda de eso, de que lo que está pasando es por causa de Maduro. Si pudiera haber responsabilidades que no las negamos, ¿verdad? Pero es infinita. Es muy finita en relación a la gran responsabilidad de que, bueno, el petróleo 3.200.000, entonces producimos 280.000. Yo soy de Puerto La Cruz y yo hice mi pasantía en la refinería, y cada vez que voy para el puerto pregunto por la refinería, y la refinería no está trabajando. ¿Y por qué? Y un problema para reactivar la refinería, me dicen los ingenieros de allí, es que el petróleo tiene un problema, que cuando eso deja de funcionar, todo eso se pega. Y hay que bueno, construir una nueva. ¿A quién le debemos eso? ¿A quién se lo vamos a agradecer? Bueno, hay una política clara del gobierno norteamericano para destruir nuestro país. Entonces no puede haber dudas sobre eso. Entonces nos toca explicar. Entonces la protección social y la vinculación del gobierno. Y la otra que tiene que ver, bueno, con la organización, la otra función es la organización política en el territorio. Eso sí, bueno, ese 1 por 10 de nosotros, que nosotros tenemos ahí, eso tenemos que tocarlo. Eso tenemos que planificarlo. Nosotros no vamos a ganar las elecciones porque estamos en abundancia, porque estamos en prosperidad. Primero vamos a ganar por nuestro nivel de conciencia, porque aquí lo están demostrando de donde hemos ido. La cantidad de compañeros y camaradas como usted, que cuando uno lo escucha en el debate, hasta tiene mayor conciencia que nosotros. Y lo reconocemos. Vamos a ganar por la organización perfecta. Y por eso estamos trabajando, bueno, como que si las elecciones fueran mañana. Si es mañana, vamos a estar preparados para mañana. Si es en el 2024, en el 2024. Cuando sea, vamos a estar perfectamente preparados para ganar, para tener una victoria de la revolución bolivariana. Y la vamos a tener. Pero eso no se decreta, eso se construye. ¿Y cómo se hace? Perfecta. Detallando cada una de las tareas que nos corresponde a nosotros. Entonces, el líder del calle sí tiene una responsabilidad junto con su equipo, sus 4 allí. Vamos a precisar quiénes tenemos ahí en la calle. La organización política en el territorio, eso debemos perfeccionarlo. Venimos ahora. Yo soy parte del equipo de organización del partido a nivel estatal. Y allí las últimas cosas que nos están pidiendo, y lo que viene ahora es, otra vez, el chequeo de la RAS. De la RAS, sí. Otra vez a precisar en la calle. Luis Velázquez es cuálido, o Luis Velázquez es chavista, o Luis Velázquez es mini. Lo van a precisar ahora. Tenemos que tener todo aquí, otra vez bien precisado. Cuando toque el acto electoral vamos a ganar por una organización perfecta y por el nivel de conciencia. Y termino con estas 3 cosas. Los principios fundamentales sobre el cual se rige el funcionamiento de la estructura de base del partido. La VC, ¿cómo trabaja la VC?
hay un principio que es el centralismo democrático. ¿Qué es eso del centralismo democrático? A ver, ¿quién me ayuda aquí? El centralismo democrático. Como un principio de funcionamiento. El funcionamiento de la VC o de la estructura de Cali de la comunidad debe regirse por un principio que es el centralismo democrático. No es más que el sentido de organización y disciplina de la estructura y los militantes en el partido. La subordinación de la minoría a la mayoría. Es un principio. Oye, Luis Velázquez hizo la propuesta más vergataria, pero bueno, no ganó. Bueno, tengo que asumir que la otra que ganó, aunque a mi parecer no sea la mejor, bueno, pero es la mayoría. Un principio, eso debe respetarse. Un principio, la subordinación de una instancia a la otra. La subordinación de la estructura de calle a la de comunidad. Y la de comunidad a la de VC. Un principio, debe haber disciplina en eso. Y yo quiero hacer énfasis en ese tema. Tiene que haber disciplina en eso. No podemos nosotros irrumpir contra eso y bypasear la estructura del partido. Antes tuvimos una reunión aquí en la hermosa, aquí en el Silverio González, y no habíamos terminado cuando llegó una calle allá. Mira que tengo aquí un problema que hay que solucionar, ya voy. ¿Usted ya habló con su líder de comunidad? No. ¿Y habló con su líder de VC? No, compañero, no la vamos a recibir. No lo vamos a recibir. El partido tiene los 1000 defectos del mundo. Bueno, porque es un partido que apenas es un bebé. No es el partido chino que tiene 100 años. El partido chino no sucede, ni el partido cubano que tiene 60 años, ni el vietnamita. Es un partido joven del 2006, 2007. Pero eso no podemos permitirlo, entonces hay que comenzar a ordenar la cosa. El problema de aquí de la calle, bueno, aquí está su autoridad del partido, dice la subordinación de la estructura de calle a la de comunidad y así viceversa. Eso tenemos que asumirlo de esa manera. Entonces, ese es un principio. El otro principio tiene que ver con la dirección colectiva. Dirección colectiva. Bueno, el partido quiere ir contra el caudillismo dentro de las estructuras del partido, contra el individualismo, contra el protagonismo, contra el todero. No, en la VC, en la calle, en la comunidad, no soy yo, porque con mi voto nada más nosotros no vamos a ganar. Estamos llamados, ¿verdad?, a que todos participen en la estructura del partido. No, en la dirección colectiva va... Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.